¿Eres un esclavo de la ley? Bienvenido al podcast Lecciones en Amor Divino. Gracias por descargar este episodio. I'd like to thank you for the faith and strength to win the day. Your words bring light, your power never dies and takes my fears away. Visita leccionesenamordivino.com. Decidí tener el comentario de la lección en 3 partes de un mismo episodio, por la importancia que a mi parecer tiene el desarrollar una visión extensa y comprensiva de la ley. Si bien es cierto que la guía de estudio de escuela sabática es meticulosa en cuanto al tratamiento del tema, existen algunos puntos en los que es prudente abundar. En el episodio anterior hice una ilustración con el propósito de llamar atención al concepto de Dios en tu mente. ¿Es Dios un ser arbitrario que demanda tu amor y obediencia bajo pena de muerte? En este episodio quiero hablar particularmente de la ley de Dios. Y quiero empezar con una pregunta clave. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Crees que la ley de Dios es una serie de prohibiciones que han sido puestas para probar tu obediencia? Si la ley es solo una serie de prohibiciones y reglamentos impuestos por Dios de forma arbitraria para probar nuestra fidelidad, ¿qué nos revela esto acerca del carácter de Dios? En cualquier sociedad en la que vivimos, encontramos una serie de reglamentos y estatutos para facilitar la vida en conjunto de dicha sociedad. Las leyes impuestas son acompañadas de un castigo al individuo que las desobedezca. Estas leyes son modificadas de acuerdo con las necesidades de la clase gobernante o miembros de la misma sociedad. Los castigos son ajustados en severidad o indulgencia, de acuerdo a la interpretación de un juez o funcionario que se encarga de aplicar castigo. O podríamos decir justicia. La similitud inherente entre todas estas leyes y entre todas las sociedades que las producen es la inconsecuencia de su ruptura, a menos que haya una entidad castigadora que detecte dicho quebrantamiento. Por ejemplo, en el estado de Oregon, el límite de velocidad al manejar en una autopista interestatal es de 104 kilómetros por hora o 65 millas por hora. La penalidad por conducir un automóvil a una velocidad superior es una multa basada en la proporción al número de millas por encima del límite de velocidad. Sin embargo, si no hay un representante del Estado, en este caso un policía estatal, comisario municipal o policía local que note la infracción al límite de velocidad, no hay multa para el infractor. Lo mismo sucede con cualquier otra ley. El castigo no es inherente a la violación de la ley. El castigo surge cuando el infractor es propiamente acusado, juzgado y hallado culpable de la comisión de un delito o el quebrantamiento de una regla. El castigo también puede ser atenuado o endurecido de acuerdo a la interpretación, la inclinación política, el cristal ideológico o incluso el estado de ánimo en que dicho juez se encuentre al momento de considerar el caso. Los sistemas jurídicos humanos son murallas porosas que codifican el comportamiento de un individuo en la sociedad, pero no son de consecuencia alguna cuando dicho individuo quebranta las leyes de forma secreta o encuentra algún punto por medio del que pueda circundar las leyes. La justicia es, por lo tanto, limitada o incluso definida
por las circunstancias en que el individuo en particular se encuentra. Me pregunto entonces, ¿es la ley de Dios análoga a estas leyes? Si es que existe, ¿cuál es la diferencia entre las leyes de Dios y las leyes del hombre? Alguna vez escuché a alguien decir que la diferencia entre las leyes humanas y la ley de Dios reside en la omnipresencia de Dios, su capacidad de ver y oír absolutamente todo lo que sucede en el universo, y por lo tanto, en su capacidad de sancionar toda infracción. También he oído decir que la diferencia entre Dios y un juez humano es que Dios es perfecto, por lo tanto, Él sí es realmente justo cuando impone los castigos a quienes cometen infracciones a su ley. He oído la popular historia de los ángeles enviados para tomar notas de las buenas o malas obras cometidas diariamente por el ser humano. Notas que sirven como prueba de inocencia o culpabilidad a la hora del juicio en el que el futuro de toda criatura ha de ser decidido. He oído a muchos cristianos decir que cada acto cometido, bueno o malo, tendrá su recompensa o castigo, porque Dios lo ve todo. ¿De qué forma te hace sentir la idea de que estás bajo vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año? Y cada acción que tomas puede y será usada en tu contra en una corte celestial. ¿Es esta la diferencia entre la ley de Dios y la ley del hombre? Es la superioridad de la justicia divina basada en la capacidad que Dios tiene para vigilar la conducta de los seres humanos. Quiero que pienses un momento en tu respuesta. Quiero que tomes en consideración lo que he dicho y pienses si realmente es esa la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es la justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que vela con los ojos celosos para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. El camino a Cristo, página 10. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba, declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. El deseado de todas las gentes, página 709. Ahora quiero repetir la pregunta que hice al principio. ¿Qué es la ley de Dios?
El argumento de Satanás es, y ha sido desde el principio, el que la ley de Dios es una serie de prohibiciones y reglas de conducta, puestas de forma arbitraria por Dios. Su argumento en el Edén fue el de acusar a Dios de ser un mentiroso, cuyas reglas arbitrarias no tenían consecuencia en la vida real humana. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 1 al 6. No morirás, dijo la serpiente, implicando que la ley de Dios no gobernaba más que el comportamiento de los seres creados. Adán y Eva creyeron esta mentira y comenzaron a ver a Dios como la fuente del castigo que seguramente vendría, y buscaron una solución por su propia mano. Al percatarse de la presencia divina en el huerto, ellos se escondieron por miedo, el primer síntoma de la enfermedad que habían adquirido. El segundo síntoma es revelado en las palabras de Adán: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La conducta conocida como la supervivencia del más fuerte dio comienzo aquí, cuando Adán se preocupó por su propio bienestar y culpó a Dios de lo que había sucedido: la mujer que me diste. Y él dijo esto pensando que la ley de Dios era solo un reglamento de conducta impuesto por Dios para probar su fidelidad. Sin embargo, la ley es mucho más. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. El camino a Cristo, página 60. ¿Recuerdas la historia del joven enamorado que te conté en el episodio anterior? ¿En qué parte de la historia él demuestra su amor por la jovencita? ¿Es el amor capaz de amenazar de muerte? Si la ley de Dios es la personificación del principio del amor, ¿cómo entonces puede tener algo en similitud con la historia de aquel joven? No la tiene. La idea de Dios como un ser que demanda obediencia bajo pena de muerte es el argumento de Satanás. La ley del amor es una ley que va más allá del comportamiento. La ley del amor es la ley que gobierna el universo. La ley del amor es la ley que te permite respirar. La ley del amor es la ley que hace que los planetas giren en torno al Sol. La ley que mantiene la vida en todo nuestro alrededor. ¿Qué es el amor?, me preguntas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Primera de Corintios 13, 4 al 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. El amor no busca lo suyo, no es egoísta. El principio de dar, el no buscar lo propio, es un principio que vemos en todas partes y es integral para el sostenimiento de la vida. Quiero darte un ejemplo. Respira profundo. Ahora exhala. Acabas de llenar tus pulmones con oxígeno y al exhalar dejaste salir de ti algo que se llama dióxido de carbono. Los árboles absorben este producto de tu respiración y lo convierten en oxígeno, que tú respiras, que yo respiro, y que convertimos en dióxido de carbono, que los árboles absorberán en un círculo de reciprocidad que de ser interrumpido provocaría la muerte de aquel que lo interrumpa. Tú podrías actuar de forma egoísta y decir que el dióxido de carbono que tú acabas de producir es tuyo y no quieres compartirlo con nadie. Ponerte una bolsa de plástico en la cabeza y lo demás no es necesario decirlo. El resultado es predecible. ¿Quieres otro ejemplo? El agua está en constante movimiento en nuestro planeta. Del mar a las nubes, de las nubes a la tierra a los ríos y los ríos al mar. Y en el camino que sigue cada molécula de agua, siembra vida, mientras el círculo se ha mantenido. Pero si el círculo es interrumpido, el agua se estanca. El agua estancada mata a cualquier cosa que esté en ella. ¿Has oído del Mar Muerto? La gravedad, que mantiene tus pies firmes en la tierra, es otro ejemplo de este principio. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia. Podríamos seguir con estos ejemplos hasta donde nuestra mente pueda comprender. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20, según la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es la naturaleza divina? Apréndetelo de memoria. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La ley de Dios, como puedes ver, no es un grupo de prohibiciones y reglamentos. Y el romper con los principios que gobiernan el universo tiene un resultado predecible. De la misma forma que podemos saber con certeza qué sucede cuando alguien salta de un edificio muy alto o cuando lanzamos una roca al agua. A diferencia de las leyes humanas y arbitrarias, la ley de Dios tiene consecuencias inherentes e irreversibles para todo aquel que la quebranta. No era un capricho divino lo que llevó a Dios a advertir las consecuencias que el pecado traería consigo. No fue el acto de comer un fruto lo que resultó en nuestra enfermedad de pecado. Fue el dejar de confiar en el Dios que había dado la advertencia. El hombre había desconfiado de Dios. Ahora tenía miedo y buscaba su propio beneficio a costa de cualquier cosa. Esa era una infección que terminaría por poner al hombre en completa oposición al Creador, igual que un niño con una bolsa en la cara impidiendo su respiración. El resultado de la desconfianza y oposición a Dios llevaría a la raza humana a la muerte. Y fue en ese momento cuando el amor de Dios fue demostrado una vez más. Dios hizo la gran promesa de restaurar el vínculo de confianza que se había perdido.
Solo restaurando la confianza en el Creador es que el hombre podría evitar la destrucción que seguramente encontraría al final del camino en el que se había iniciado. ¿Cuál es otra palabra usada para representar la confianza en Dios? Así es, fe. Es por eso que la fe justifica, rectifica, reconcilia, restaura al hombre con Dios. ¿Alguna vez has perdido la confianza en alguien? ¿Alguna vez alguien ha perdido la confianza en ti? Amanda y Daniel acababan de cumplir 25 años de casados cuando Enrique, hermano de Daniel, se acercó a Amanda con los ojos rojos, con la característica voz que se escucha de alguien que ha estado llorando por mucho tiempo. Enrique dijo: me duele el corazón por lo que tengo que decirte. Mi hermano te ha sido infiel por los últimos 10 años. Aquí está la prueba. Enrique tenía en sus manos un sobre con fotografías de Daniel abrazando y besando a otras mujeres. Amanda sintió que su pecho se hundía en su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que había vivido por los últimos 25 años se desmoronaba como un castillo de arena cuando las olas del mar lo golpean en un instante. La confianza que hasta esa mañana ella había sentido por su esposo desapareció. El miedo de haber recibido alguna enfermedad, producto de la infidelidad de Daniel, llenó su mente. Además del dolor que su corazón sentía, una sensación desorientadora ahogaba sus pensamientos. Empacó sus maletas, cerró la cuenta de banco y con lágrimas en los ojos tocó la puerta de la casa de su hermana. Daniel llegó a casa esa noche y la encontró vacía. En la mesa estaba el sobre con las fotografías que revelaban su infidelidad. Pero esas fotografías eran falsas y las palabras de Enrique eran mentiras. Cuando Amanda finalmente aceptó escuchar lo que su esposo tenía que decir, no podía creerle. Daniel no había cambiado. Él decía la verdad, pero Amanda había creído la mentira. Algo se había roto dentro de ella. Daniel tenía que demostrar que era digno de confianza, que él decía la verdad. Dios no había cambiado. Él decía la verdad, pero Adán y Eva habían creído la mentira. Algo se había roto dentro de ellos. Por eso, el mismo Dios que los había creado, para demostrar su amor, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Sin el sacrificio precioso de Cristo, la mentira de Satanás no habría sido nunca descubierta. Como puedes ver, hemos hablado del carácter divino y la razón por la que su ley es, en realidad, la expresión de su amor, su naturaleza, la base misma de su gobierno universal. Hemos descubierto que Jesús vino a esta tierra para reivindicar el carácter de Dios, carácter que había sido manchado por la mentira de Satanás, y así reconciliar al hombre con Dios. La muerte de Jesús no fue el sacrificio que apaciguó el enojo de un Dios tirano sediento de sangre. No, de ninguna manera. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia, el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga
prevalecer. El deseado de todas las gentes, página 706. No fue Dios castigando el pecado que arrebató la vida de mi Jesús. No. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz. Mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor, teñido de sangre, brotaba de su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga del pecado del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres, formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados alrededor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la armadura del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero, ¿quién podría reconocer a los ángeles caídos, a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Los ángeles satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como un homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podía ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces.
Los ángeles no comprendieron y aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. El deseado de todas las gentes, página 708 y 709. Ahora toman sentido las palabras de Jesús cuando respondiera a la pregunta de los fariseos: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40. La pregunta que hice al principio fue: ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es amor. ¿Qué es lo que requiere la ley de nosotros? La ley de Dios requiere amor. Satanás fue derrotado en la cruz. Su mentira quedó al descubierto, pero su obra no terminó ahí. Continuó su argumento, ahora con un ligero cambio. En el pasado, había engañado a la raza humana al convencerlos de que no era necesario obedecer la ley de Dios. Ahora, trata de engañar a los hombres al convencerlos de que deben obedecer la ley de Dios. No la ley del amor, no, la versión que él siempre ha argumentado que es la ley de Dios, una ley arbitraria. ¿Te confundí un poco? Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, página 12. Aquí es donde alcanzamos a Pablo y los Gálatas. Aquí es donde llegamos a esa ley que fue añadida por causa de las transgresiones. No te pierdas ninguno de los episodios de este podcast. Suscríbete. Visita leccionesenamordivino.com/suscríbete. I'd like to thank